Esta semana en Mental Break... Cuando te conviertes en personaje, es fácil desconectar de la realidad. Y es fácil porque además, mientras que seas, por supuesto, famoso, tendrás a una corte que construirá esa imagen que muchas veces no se corresponde con la que realmente es. Es que tú puedes tener fe o no, cultivarla o no, pedirla o no, buscarla o no, pero además es que tiene beneficios. Y se ha puesto de moda creer en cuestiones que pertenecen a otras sociedades, a otras culturas, y que casi es muy guay decir que has estado en no sé qué templo de no sé qué país exótico, y tu fe, la que forma parte de tu cultura, no solamente no cultivarla, sino rechazarla porque es lo que está bien. En general, ¿qué se está haciendo mal para que todavía sigamos en ese punto en el que hay comunidades autónomas en las que tienes que esperar meses y meses para una atención de un psicólogo en la atención primaria? A presentarnos en unas listas electorales, y eso nos convierte en parte de la solución y no del problema. Claro, lo que pasa es que, como tú dices, si no te sacan porque el titular no es visto, no existes. A mí, por lo menos, yo desde fuera lo veo y me da mucha rabia. Es la polarización política, ¿no? Que parece que tienes que ser de uno o de otro. ¿Quién te irías de caña, con Óscar Puente o con Pedro Sánchez? Con Óscar Puente, sin duda. Qué bello que tengas el valor de exponerte, de porque yo soy así y además esto ya va de vamos a reconocer las cosas como son y a darle luz. Y así pasan las semanas, un capítulo más, Ana. Pues aquí estamos, tan a gustito, como en el salón de nuestra casa. Mental break total, tenemos estos días por las redes sociales. Madre mía, cómo está el planeta. Dicen que, bueno, yo ya sabéis que me van a acabar llamando la psicóloga esotérica, porque esto de que sea el 2025, año 9, final de una era... Bueno. Está todo el mundo que decía que el 2025 pensaba que iba a ser tranquilo, y tengo una amiga numeróloga que dice, tranquilo no, que como no corras, así que estamos un poco mental break, ¿no? Estaba el otro día leyendo en Instagram, yo no puedo llamar con más sucesos históricos, que sí, papás, reyes, apagones, etcétera, etcétera. Estamos colapsados mentalmente. No, para la gente de la tele mejor, noticias. No sé qué decirte, porque yo también, no sé si a ti te pasa con la política, a mí, por ejemplo, hablando de esto que nos ocurre diariamente en la tele, estoy a veces un poco colapsado de tanta información política. No sé cómo lo vives tú, que tú estás en otro lado, porque es que yo lo vivo desde dentro de los medios de comunicación. Pues mira lo que va a pensar hoy, no sé, nuestro invitado de mí, pero es que realmente yo siento que vivo en mi planeta. A veces me ayuda vivir en mi planeta a aterrizar poco, pero tú lo has dicho antes en el otro episodio, yo cuando tengo que estar, estoy, pero infoxicarme... No claro, mucho. Tenemos que hablar de eso porque no mucho. A veces hay Entonces, de política me parece que está un poco los tiempos revueltos, como la telenovela que veía mi madre. Tiempos revueltos. Yo creo que a veces se mezcla la desinformación por un lado, que ahora hablaremos de ella, la importancia que tienen los bulos, y luego por otro lado que a veces vamos tanto a la noticia inmediata y la descontextualización de los temas, que yo creo que eso hace que la gente también se narcotice, ¿no?, con esa información, especialmente de carácter político. Vivimos como en un momento en el que yo me levanto como periodista por la mañana y hay una noticia de alguien que ha dicho algo y al mediodía eso ya ha cambiado porque otro ha contestado y entonces eso es noticia. Y entonces a mí mismo que trabajo en ello me crea mucha ansiedad porque digo, vale, pero ¿qué es lo importante y qué no? Ya no sé cómo discernir, porque vivimos con tanta información que a veces no sé si es... Y muy rápida. Pero voy a decir una cosa muy polémica. Madre mía, igual de aquí me tiran piedras, ¿eh? En un momento dado. Tengo una amiga, no soy yo, ¿eh? La amiga no soy yo. No, la amiga rubia de una amiga que no es amiga eres tú, no. Tengo una amiga de verdad, de una cena, y además, como digo yo, apoyada por otros, dice que en España, habla de España por nuestro país, debería haber gente que no debería de poder votar. Ostras, eso es polémico, ¿eh? Porque muy además polémico. Ahora que se quiere volver a la votación a los 16 años, claro, o que se quiere votar en España. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? Hay que informarse. Yo me voy a hacer una encuesta por la calle ahora mismo y le pregunto a las personas, y yo creo que la mitad de las personas pueden estar igual o peor que yo, decir, bastante desinformados. Bueno, vamos a hablar de todo eso y de mucho más. Diciendo esto. No quedas mal porque es que es lo que piensa mucha gente, yo también lo he pensado muchos años. Ahora ya estoy en otra historia porque tengo que estar pendiente de la información diariamente. Pero ¿sabes quién sabe de este tema mucho y nos va a dar hoy? Vamos a decir, infórmense ustedes, infórmense, y la primera yo, por favor, la primera yo. Vamos a hablar con una persona que es diputada, que es político, que además ha tenido polémicas también, ha sido él el foco de la noticia, que además defiende una postura que es complicada de entender por una parte del sector, ahora lo vamos a entender. Súper atractivo. Muy atractivo,
tiene su puntillo, además hay que decirlo, y que además es un rostro que la gente conoce, si no la ha visto en el Congreso, por lo menos la ha visto en la tele por las mañanas en Espejo Público con Susana Griso. No tiene pelos en la lengua. No tiene pelos, aunque no tiene un pelo de tonto. ¿Eh? Efectivamente, eso ya lo damos fe. Hoy ha venido a divertirse a Mental Break Jaime de los Santos. ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme. Oye, no te ha molestado de un pelo de tonto, Nada, ¿no? de nada. Sobre todo porque tengo mucho más pelo que tú y me lo afeito. ¿Ah, sí? Que lo sepas, sí. Yo es que me lo he puesto. Pues estamos en caminos contrarios. ¿Y por qué te lo afeitas? Muchísimo rizado y absolutamente imposible de domar. Y esto es fácil. O sea, Esto seguro que tiene una reflexión eres psicológica. un calvo a propósito. Desde hace muchos años. En mi 25 tenemos que estudiar, cumpleaños. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Pues que decidí que esta imagen era como una cosa fija Estás cañón así. y que lo del pelo, bueno, en realidad era porque quería estar cañón, tienes razón, Ana. ¿Se liga más siendo así Ay, calvo? no me lo puedo creer. Pues no lo sé porque se me ha olvidado cómo era tener pelo, pero bueno, pero... Me encanta la primera vez que calvo, conozco nada. a alguien que dice, tengo muchísimo pelo Mogollón. y yo quiero tener, no quiero tener ni un pelo. Sí. Ni un pelo de tonto, me encanta. Bueno, Efectivamente. igual Calvo por también eso. devoción, ¿no? Esto Bueno, es. Jaime, Qué bienvenido. bueno. Muchas Qué bien. gracias, Gracias por a ti. invitarme. Además, yo creo que tenemos el placer de tener a un diputado del Congreso. Yo estoy flipando, en ¿eh? nuestro Le decía ayer a mi podcast. marido que viene un diputado. Y me dijo, ¿en Bueno. serio? Y ayer yo cotilleando con él y dice, ¿en serio? Y entonces vimos, pues... Tu estuvimos viendo- representante. No somos más que eso, los Y me dijo una representantes de los cosa- ciudadanos. ¿Qué te dijo tu marido, Jesús? A ver. Me dijo una cosa, ¿puedo decirlo aquí que Sí, estamos claro. en plenos- Como te vimos en la foto saludando a las princesas, ¿no? Que ahora- ¿A la infanta y a la princesa? Bueno, efectivamente, me dice mi marido, pero es cura. Y le digo, no, ¿Por qué? por el saludo con la mano. Entonces, y digo, no, porque dice, porque ese saludo es un saludo un poco religioso. Y digo yo, pues no sé. Pues no, ordenado no estoy, religioso sí que Claro, soy. y Y en- ahora que lo dices, en esa foto lo que se está celebrando es la mayoría de edad de la princesa de Asturias. Hubo Claro. un pequeño acto en el Congreso de los Diputados y yo, quizá haciendo totalmente mi lectura, noté que estaba nerviosa y me salió el Oh. querer cogerle la mano como para transmitirle Acogimiento. y que estaba en lugar seguro. Pues muchas gracias, te lo pregunto porque digo, fíjate mi marido cómo hila fino, que yo me había Claro. fijado, me estaba fijando el traje de la princesa y en lo guapo que está con las gafas y tal, y dije yo, ¿qué fotos más chulas? Y dice mi marido, ¿es cura? Digo, No, pues no, creo que no, No de momento. no de momento. De momento. Eh, Que nunca Pero se sabe. con todas tus facetas, que no dejan de ser facetas absolutamente revolucionarias para mí, y ahora te voy a felicitar, bueno, podría cuadrar que en un momento dado dijeras, me voy a ordenar. Bueno, la fe es una cosa, por otro lado, maravillosa. Hay quien dice que es un don. Yo siempre recuerdo que es un don que hay que cuidar. Y a mí me gusta cuidarlo, siempre menos de lo que debería. Y a mí, al menos, que decidí hace muchos años comprar el paquete completo, pues me lo creo todo. Y mi fe probablemente sea incluso naif, pero me hace mucho más feliz. A mí hay una cosa de Jaime que me encanta y es el poder hablar de cómo muchos estereotipos, ¿no?, que juzgamos socialmente, contigo se aunan todos y creo que a veces te has visto incluso obligado a tener que hablar de cosas que no eran necesarias, porque por ser homosexual no significa que no puedas ser del Partido Popular en tu caso, ¿no? O poder ser abiertamente católico practicante. Eres practicante, ¿no? Sí. Oye, voy a decir desde mi punto de vista que se sabe que la gente que tiene fe llega al final de la vida muchísimo mejor, hace el trance a la muerte. O sea, es decir, yo ya no voy a hablar del sentido práctico, que una vez lo dije en el bautismo, perdona, de uno de mis hijos, me dice el cura que aquí no se puede buscar el sentido práctico, pero yo no puedo evitar a veces también verle el sentido práctico a decir, oye, es que tú puedes tener fe o no, cultivarla o no, pedirla o no, buscarla o no, pero además es que tiene beneficios. ¿Y sabes qué pasa, Ana? Que vivimos en un mundo, Rafa, en el que se ha puesto de moda creer en cuestiones que pertenecen a otras sociedades, a otras culturas, y que casi es muy guay decir que has estado en no sé qué templo de no sé qué país exótico, por supuesto, después de haberlo colgado en Instagram, y tu fe, la que forma parte de tu cultura, y no dejamos de ser una sociedad judeocristiana, no solamente no cultivarla, sino rechazarla, porque es lo que está bien. Bueno, pues yo que respeto también esa postura, creo que es hora de salir de ese otro armario. Y es el de, pues sí, soy del PP, soy gay, soy católico, y con todo eso soy español. profundamente crítico, porque creo que desde la crítica es como podemos construir. Siendo diputado
y en general siendo ciudadano. Es la manera, ¿no?, de cambiar las cosas. Y además eres portavoz de igualdad del Partido Popular, ¿no? Lo cual te coloca además en una situación en la que tienes que hablar de muchos temas. Ahora hablaremos de todo eso. Pero hoy vamos a hablar de salud mental y de política. Y a mí me gustaría que tratásemos muchas aristas diferentes. Por un lado, cómo se trata la salud mental a nivel político, pero sobre todo a nivel institucional, porque creo que la Seguridad Social tiene que dar herramientas que a veces, por desgracia, no llegan muy tarde. Y por otro lado también a mí me interesa saber, y ahora te preguntaremos, cómo se cuida un político la salud mental, porque cuántas veces no habremos pensado, ostras, el linchamiento que está teniendo, incluso con afirmaciones y muchas veces con bulos que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Casos Sin y duda. casos que no sé por dónde queréis empezar. Yo, por nuestro invitado. Bueno, yo creo que la administración tenemos la obligación de seguir aportando recursos en general para la salud, para la sanidad pública y en concreto para la salud mental, para los trastornos psiquiátricos, porque no hay que confundir una realidad que es la que a casi todos de alguna manera nos ha atravesado en algún momento, con enfermedades que requieren de diagnósticos mucho más profundos e incluso de tratamientos que pueden además prolongarse durante toda la vida. Y a ese respecto hay que ser muy claros. Pensar que aproximadamente los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen las competencias sanitarias, necesitan invertir casi la mitad de su montante anual en salud, y aún así siempre es poco. Creo que es uno de los retos de presente y de futuro para una sociedad, además, que por suerte en lo que se basa es un estado del bienestar que hace que cada día seamos más longevos, que tengamos mayores necesidades y que también veamos por motivos externos nuestra salud mental en peligro. Y ahí tenemos que, entre todos, de la mano, y me refiero a quienes tenemos responsabilidades públicas, blindar esa realidad y ofrecer cada vez más herramientas y respuestas a los ciudadanos. Claro, Jaime, pero perdona un segundo. A mí me llama la atención aquí, ¿no?, que en pleno siglo XXI, en el que hemos pasado por una pandemia, en el que nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud mental también como origen de luego otras patologías a nivel físico. ¿Qué es lo que se está haciendo mal? No te hablo de un partido, de otro, de una administración pública, de la Autonomía de Madrid o de la Autonomía de Castilla-La Mancha, sino en general, ¿qué se está haciendo mal para que todavía sigamos en ese punto en el que hay comunidades autónomas en las que tienes que esperar meses y meses para una atención de un psicólogo en la atención primaria, o a gente que a lo mejor les llega la cita y tú dices, tengo media hora con el psicólogo? Es que, no sé, Ana, con 30 minutos tú en un psicólogo en determinados temas, ¿cómo puedes tratar eso? Y el reto, sin duda, es acabar con todas las listas de espera, no solamente en salud mental, sino en cualquier especialidad médica. Pero también hay que ser conscientes de dónde estamos. Desgraciadamente, legislar cuesta mucho y a veces va más lento de la manera en la que las necesidades de la sociedad surgen. Hace 20 años, y en esto Ana nos va a dar luz seguro, nadie hablaba ni de salud mental, ni de enfermedades psiquiátricas, ni siquiera de que ibas al psicólogo. Incluso era algo de lo que te avergonzabas. ¿Qué ha ocurrido? Que de repente esto ha sido un tema que por suerte se ha visto iluminado y las administraciones hemos sido quizá un poco más lentas de lo que se esperaba hace nada. La mayoría de los chavales, por pensar, para mí, en uno de los lugares en los que los problemas de abuso generan mayores problemas de salud mental, que es en los centros educativos, se nos decía, y me incluyo, que había que aguantar o defenderte o no había muchas más opciones. Y ahora, por suerte, tenemos a especialistas tan importantes como Ana apoyando a estas criaturas y también dando herramientas a sus padres y a los docentes para hacer de esos espacios lugares seguros. Nosotros lo que hemos visto, yo como estoy de coordinadora en la sección de clínica del Colegio Oficial de la Psicología, lo que hemos visto en los últimos años es que lo que ha aumentado exponencialmente no es tanto el trastorno mental, no es tanto quizás una esquizofrenia, ni una psicosis, ni un trastorno de personalidad, sino lo que ha aumentado exponencialmente ha sido
el malestar general, lo que se llama no conservar un bienestar, que es lo que llamamos las famosas ansiedad, estrés, cuadros de depresiones incipientes, es decir, gente que pide baja laboral, que está asqueada con su vida, que se quiere separar, que no soporta, que tiene problemas económicos. Y entonces de repente la palabra ansiedad, que estaba dentro de un armario, ahora ya forma parte de decir, es un vocabulario que es que utiliza todo el mundo, incluso para cosas que no son ansiedad. Entonces, es cierto que a mí me encantaría, yo entiendo que esto es un tema de presupuesto, que es dificilísimo, pero creo que lo vamos a ver en un momento dado, ahora me lo dirás tú y para mí es un sueño, ver un psicólogo en atención primaria, claro, para que el médico de cabecera no haga sus 10 minutitos tanto en salud mental, que los hacen muy bien los pobres con lo que pueden, pero que tengan un psicólogo de apoyo para que el servicio de psicología no esté tan ligado solo a la parte de psiquiatría por supuesto que es lo prioritario de me quiero quitar la vida, no como y tengo una anorexia tremenda o tengo un bullying que ya no puedo más. Estos son casos, los primeros, por supuesto, o autolesiones, pero también esos casos que están ahí en la sociedad, pues quizás tirando de mucho presupuesto de bajas, de malestar, de consumo de medicamentos. No sé qué opinas de esto. Sin duda esa es una meta inmediata, la de asumir esos especialistas en psicología dentro de la atención primaria. O los centros que ya somos sanitarios, como el mío, que podamos dar servicio subvencionado de una manera, no sé, a grupos, lo que sea, algo que la sociedad lo tenga cada vez más cerca porque necesidad hay, y luego estamos viendo que los jóvenes tiran del ChatGPT, que está muy bien, pero que cuidado. Es tremendo. Pero bueno, pero yo te quería preguntar a ti, que me gusta mucho todo lo que nos estás diciendo, ¿tú cuidas tu salud mental? Yo cuido mi salud mental. Tú tienes, te iba a decir, tú vas al psicólogo, pero no te voy a preguntar esto porque es muy personal, pero ¿tienes buena relación con los psicólogos? Yo tengo buena relación conmigo mismo, con los psicólogos y con los psiquiatras. Y sí quiero hacer un apunte a una cosa que decías hace un momento. Sí a los psicólogos en la atención primaria, sí cada vez más refuerzo sanitario para el bienestar en todos los sentidos, pero también sí más herramientas para ser ciudadanos fuertes. ¿Qué quiero decir? Hoy totalmente. Esto es fundamental. Hoy totalmente la psicoeducación. Hoy totalmente. Y los entornos. Y el psicólogo en los colegios y en las familias. Tú me hablabas de si yo me llevo bien con los psicólogos. Yo he ido al psicólogo, yo he ido al psiquiatra, siempre en respuesta a necesidades muy puntuales. La última en cuestiones familiares, de una enfermedad muy grave, de un sobrino, y como necesitaba salir de ese laberinto en el que sobre todo estaba siendo incapaz de prestar ayuda a mi hermana y a mi sobrino, pues fui a un psiquiatra, me recetó un fármaco concreto que lo que me hizo fue sostenerte, dar luz a la vez para poder ayudar a mi hermana y a mis sobrinos. Sí, pero esto no puede sustituir a las herramientas personales y al saber enfrentarse a los problemas de forma, digamos, natural, siempre que se pueda. ¿Por qué digo esto? Porque yo que cuando era un crío y tenía formas muy afeminadas, en muchas ocasiones tuve que escuchar en el colegio todo tipo de barbaridades, de maricón a cualquier otra cosa. También, como siempre digo, porque quienes me insultaban, pobres, no habían recibido la educación necesaria en sus casas para entender que ahí no había un problema, porque con 12 años no eres ni gay ni nada, porque no tienes ni siquiera una sexualidad desarrollada, por más que yo tenga claro que lo he sido desde el día que nací. Que naciste, claro. ¿Dónde estaba mi espacio de seguridad? En mi casa. Yo tenía una madre, un padre, 4 hermanas que hacían que todo aquello funcionara. Por eso digo que también es importante, a la vez que sigamos invirtiendo en psicólogos, también en corresponsabilidad, o incluso en políticas que permitan que cuando los hijos lleguen a casa, o su padre, o su madre, o alguien de la familia pueda estar con ellos ofreciéndoles esos espacios seguros para poder enfrentarse a la vida. Muy de acuerdo, total. Qué bonito lo que acabas de decir, pero fíjate, incluso más allá del psicólogo, que incluso es para intervenir, incluso invertir en valores, porque tenemos una crisis de valores y la gente, claro, ha salido corriendo de la iglesia, pero ¿dónde va?
¿Qué hubiera hecho yo sin mis hermanas? Eso es uno de los ¡Qué problemas bonito! del estado del bienestar. ¿Cuántas hermanas occidental. tienes? 4 hermanas. 4 hermanas. 3 mayores y una pequeña. Y tú eres el único... Efectivamente. No. Y en aquellas circunstancias en las que además tú Claro. no sabes qué eres, quién eres. Sí. Ahora que se habla mucho de la ley trans, de las transiciones, de las personas que tienen disforia de género y luego de todos estos sinvergüenzas que hacen de esta ley abuso para obtener determinados beneficios frente a sus iguales. Pues cuando yo era pequeño, mis únicos referentes eran mi padre, mi madre, mis hermanas o lo que veía en la tele. Claro, yo pensaba, si me gustan los chicos, soy chica. Si en aquel momento yo no hubiera tenido todo el apoyo que tenía de forma natural por parte de mi familia, por parte de mi entorno, quizá hubiera iniciado algún tipo de incluso transición Claro. que no se correspondía a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? El estereotipo. La salud mental no solamente viene de dentro, sino de todo lo que te rodea. Y ahí yo creo que es muy importante una cosa... Ese modelo, perdona, biopsicosocial que tanto decimos. Nosotros decimos siempre que un factor protector de la salud mental es tu entorno. Cuando no tienes un entorno apoyador o no tienes un entorno, yo digo peligro. Peligro, porque este pronóstico no va a ser tan bueno como el de un entorno protector. Y esto Claro, es importantísimo. sin duda. Fundamental. Y esa red de apoyo de la que hablaba Jaime. A mí me parece muy importante con esto que has dicho y me he sentido muy identificado con tu historia de pequeño, el tema de tener estereotipos, pero sobre todo tener iconos, gente a la que vemos en la tele, con la que poder sentirnos identificados. Porque a mí me pasaba como a ti, seguramente, que no encontraba esos referentes que al final a mí me representaban. Y a mí me gusta mucho, y de Jaime te lo digo a ti a la cara, es poder ver a políticos que expresan abiertamente que son homosexuales. Te pasa a ti desde el PP, a Marlaska del Partido Socialista. Me parece fundamental porque creo que eso es lo que hace que normalicemos algo que debería de ser completamente normal para cualquiera y que por desgracia para muchos no lo es. Pero también me parece muy, muy importante tener ese respeto que hay personas que se empeñan en criticar y que, por ejemplo, a ti te han criticado por ser de un partido de derechas y ser homosexual. Bueno, esto es no entender de qué va la vida, porque precisamente la libertad lo que te lleva es a poder elegir lo que quieras en cualquier momento e incluso, yo siempre digo, a equivocarte. Antes hablábamos, ¿no?, de quiénes pueden o no pueden votar. Yo creo que todos, porque la democracia es maravillosamente imperfecta y a todos nos ofrece la posibilidad de involucrarnos en el mundo que nos rodea. E insisto, incluso a evolucionar y a encontrar un espacio, en este caso un partido político, en el que te sientes representado, aunque nunca al 100%, porque las ultraortodoxias casi siempre acaban en guerra. Por tanto, si algo te convence al 100%, procura salir corriendo, porque eso, doctora, es cercano a una patología. Antes hablábamos de ese laicismo al que Occidente está no solamente abocado, sino permanentemente buscando que sea cada día más evidente. Pues bueno, yo creo que la parte espiritual, y podemos entenderla desde un punto de vista religioso o sencillamente de ese encontrarnos bien con nosotros mismos, no podemos olvidarla. Y si durante siglos el confesor, más allá de que te pusiera de cara contra la pared mal, muy mal, también era un espacio o una persona que se convertía en receptáculo de un montón de problemas y de inquietudes que te estaban atravesando. Si no está el confesor, si no está el psicólogo, si no están los amigos porque nos encerramos en casa a jugar a través de la red a no sé qué y a cuántas cosas, si las plazas cada vez están más vacías de chavales, si estamos evitando la relación personal, quizá, insisto, sí tenemos que seguir invirtiendo en profesionales para asegurar la salud mental de todos y de todas, pero no podemos olvidar revertir algunos de esos aspectos que están convirtiéndonos en individuos, sí, pero en individuos muchas veces egoístas consigo mismos, porque en ese permanente encerrarse en armarios, ahora que salimos de todos los armarios, ahora que habíamos conseguido estar todos ya representados y en la calle, parece que las redes sociales y muchas de estas autocomplacencias que encontramos en lo inmediato
lo que están haciendo es volver a encerrarnos. Y en armarios mucho más peligrosos porque encima son individuales, en los que no encontramos a nadie más que al que somos capaces de linkear a través de la red y que muchas veces ni siquiera o existe o está dando la verdad de quién es. ¿Y no crees que hay, perdona, a nivel de política, en el caso como tú dices, dices, soy gay, soy diputado al Congreso, soy del PP, ¿no crees que hay en ese discurso a veces la ultraderecha, porque al final es así, es la que más mensajes de odio vierte contra el colectivo LGTBIQ+, ¿no crees que hay, en este caso en tu partido, no se ha hecho del todo bien en determinados acuerdos que se han hecho? Claro, porque al final desde fuera yo me pongo la piel, ¿no? Y digo, pues yo quiero votar a este partido, ¿no? Pero si en determinados sitios se apoya mutuamente y apoyas de manera indirecta ese discurso, ¿no es una forma al final de colocarte en un lado u otro? Te pregunto, ¿eh? Mira, a mí el discurso de Vox respecto a las minorías, al colectivo LGTBI o a cualquier otra, me parece absolutamente inaceptable. Y ellos, que siempre se rodean de banderas, en concreto la española, como cualquier español, por otro lado, cuando tiraban la bandera LGTBI a la basura y hacían además de ello un exceso, me parece que lo que estaban haciendo era una provocación indeseable y que, aunque ellos solamente buscaban precisamente los links y que mucha gente entrara en esa noticia, estaban haciendo daño, sobre todo a muchos chicos y chicas que todavía están en un proceso de desarrollo y que eso volvía a enfrentarles a un miedo que es lo que a todos nos paraliza. En cuanto a los gobiernos en los que se llega a acuerdos con diferentes formaciones, mira, esto es lo que antes comentaba, la imperfección de esta maravillosa democracia. Esto va de eso. Y esto va de llegar a acuerdos en la mayor parte de las políticas, rechazando siempre cualquier política que a quien sea que sufre se le pueda dejar fuera. Y te estoy hablando de menores no acompañados, y te estoy hablando de mujeres respecto de todos aquellos que niegan que existe una violencia que es la que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Por supuesto, el colectivo LGTBI, las personas migrantes. ¿Qué falta otra vez? Sensibilidad. Esto no va de discursos políticos, esto va de personas. Y cuando tú tienes una educación sensible, realmente sólida, todo lo demás es complementario. Y aquí lo de la política va de intentar hacer el bien común, intentar construir una sociedad cada vez más justa. Y si no somos capaces de A, entender la diferencia y B, combatir cualquier problema que de esa diferencia pueda surgir, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestras casas, porque entonces no somos buenos políticos y a lo mejor, pues yo qué sé, el señor Abascal sería un gran domador de caballos o un gran recolector de maíz, yo qué sé, lo que a él. Oye, o un gran defensor de la patria en el ejército. Pero es que esto de la política va de sensibilidad. Y no ahora que se ha puesto de moda la palabra empatía o sororidad en el caso de las mujeres. No, no, no. Es que la política o vienes de casa con un... Y de humanidad. Claro, y de entender que el que está enfrente... Es una persona. Y está lleno de problemas. Y tiene cosas. Y que tú solo y le pasan tienes que darle cosas. soluciones. Y sufre. Y tiene circunstancias, ¿Pero claro. tú crees que ellos no sufren? Es la negación. Claro, los total. extremos de derecha, de izquierda, de arriba, de no abajo, se puede negar. generalmente lo que viven es sobre la negación. Claro, y yo creo que ahí no conectas. Y es un poco lo que yo te decía, ¿no? El sentimiento de pérdida que tenemos. Pero mira, yo te estoy escuchando, que me encanta escucharte, estoy aquí fascinada, porque digo, tú eres consciente, y no te quiero meter presión, pero tú eres consciente del referente que estás suponiendo para muchas personas que igual eran homosexuales, pero decían, ¿cómo voy a ser yo del PP o de derechas? Pero ¿cómo voy a salir yo a la palestra? ¿Pero cómo voy a hablar? Pues no voy a decir que soy católico, aunque sea homosexual, ¿no? Como referente. Bueno, según El Mundo eres uno de los gays más influyentes Ana, de España. Y ahora voy a hablar bien de las redes. En las redes... Qué importante es que puedas hacer... sentirse orgulloso de ser como tú. Sí. O sea, hay gente que... Y claro, esto para mí lo que me denota como psicóloga es que creo que has venido con una sólida autoestima, probablemente de tu hogar, muy, muy apoyado, y a lo mejor de tu propio crecimiento personal, de tus valores, de tu fe, de tu introspección, de tu religiosidad, más o menos de lo que he estado escuchando. Pero qué bello que tengas el valor de exponerte, de porque yo soy así y además esto ya va de vamos a reconocer las cosas como son y a darle luz.
Y qué importante saber, como dices tú, que la política va de personas y va de circunstancias y va de cosas humanas, no va de pequeñeces ni de dividir, ni de... Porque ahí donde estamos yo, que soy muy mundana, digo, yo estoy muy desorientada. Total. Estoy muy desorientada. Pero ¿Quién también me va a por ayudar? eso es imperfecta. Esto es como lo de la Iglesia. En tanto y cuanto está Hombre, construida en cuanto por hombres y hombres. mujeres, Hombre, claro. es todo lo imperfecta que somos Y los tenemos que hombres ser también y las mujeres. humanos para saberlo. Y Claro. maduros también para saber. Las redes, que son tremendas muchas veces y que son ese lugar en el que sobre todo los seres anónimos, que es algo Linchamiento. maravilloso, aprovechan para intentar destruirte, también son un lugar en el que muchas veces se encuentran ese tipo de mensajes. Oye, qué bien, porque Claro, al final, por ser no sé qué cosa, Gracias. creía que me tenía que esconder y, oye, no soy el único. También eso forma parte de la responsabilidad Total. pública de un Claro. representante. Y ahora yo te pregunto, con un cargo público, te pregunto como psicóloga, porque mucha gente tendrá el interés, pero ¿cómo puedes lidiar con el equilibrio emocional cuando hay noticias que puedan ser verdad, hay noticias para dañar, cuando de repente, porque Rafa me decía, que lo cuente Ana, pero es que yo creo que tenemos a ti de primera mano para decir, ¿cómo puedo convivir con esto? ¿Cómo se gestiona el hate? Yo soy ¿Cómo una se- persona en mi casa, Claro. pero estoy en un bar y soy un personaje al final conocido para todo el mundo, no tengo efecto anonimato. No sé si se puede tener Tinder, siendo claro. Si se puede eso. Yo creo que se puede tener lo que tú quieras. No, es que a Paula Vázquez se hizo Tinder y Es muy Tinder le puso que no era Grindr ella. Y lo que quieras. No, quiero decir. No es por eso, es porque te vean y te quiten la cuenta, como les ha pasado a algunos no conocidos. no lo sé, pero de primeras tú puedes hacer lo que quieras y ser lo que quieras porque, insisto, formas parte de una sociedad que además, si dejas de conocer y si dejas de ser uno más de la cadena, mala función vas a dar. Sí. Porque claro, si yo me desconecto de Sí, cuál es nada, el día a cero. día de los que me rodean, Claro. No sabes el ¿cómo precio del voy? café, como le pasó a Zapatero, Efectivamente. no sabes. Y luego, a mí quienes dicen que no les importa lo que de ellos se digan en los medios o en las redes, me parecen o superhéroes o grandes mentirosos. Ujú. Porque a todos nos afecta lo que se publique de nuestras vidas, de nuestros familiares o de nuestra Pero labor. ¿cómo no? ¿Pero Otra cómo cosa es que lo no? vayas minimizando Claro. y te vayas incluso acostumbrando a la crítica constante. Es muy importante, y vuelvo a lo mismo, y quizá soy un poco también naif en eso, pero la familia. Cuando hay días Claro. que te vienes muy arriba porque te ha salido bien algo y tienes a un montón de palmeros, porque también la política va de eso, diciendo que eres el mejor, corres el peligro de convertirte en un cretino Vanidoso. absoluto. Claro. ¿Y quién te da Te baja. la colleja para que el cretinismo Tu desaparezca? Tu madre, Tu tu raíz. padre, tus hermanas, Claro. tu pareja, tus sobrinos. Primero porque son los que te conocen en todas tus vertientes, guapo, feo, listo, con 40 de fiebre, y cuando metes la pata hasta el fondo, y porque de forma casi inconsciente son los que te bajan a tierra, porque eres quien eres también gracias a Claro. ellos. Qué bonito. Y esto es muy importante. La toma a porque- tierra, ¿no? La toma a Claro. tierra. Y no solo la política, los medios de comunicación. Llega un punto en el que, cuando te conviertes en personaje, es fácil desconectar de la realidad. Y es fácil porque, además, mientras que seas, por supuesto, famoso, tendrás a una corte que construirá esa imagen que muchas veces no se corresponde con la que realmente es. Y ahí o tus bases son muy sólidas o sí que tienes el peligro de caer en problemas de salud mental graves, porque hay una distorsión entre yo he sido consejero y un día eres consejero y tienes coche oficial y secretaria y escolta guardaespaldas, ¿no? y un montón de asesores Y miles a de llamadas, en 24 sí. horas convertirte en un diputado raso al que se le de un golpetazo arrancan todos esos privilegios. Claro. Hay que saber vivir con el privilegio y no volverse loco, y sin el privilegio y seguir siendo como un poco igual de feliz que con él. Nos hemos puesto aquí a rajar y me he dado cuenta que no hemos puesto ni la cabecera del podcast. Culpa mía. Culpa Así mía, que, culpa mía. dentro cabecera. Esto es Mental Break, un podcast de salud mental, bienestar emocional, charlas y alguna que otra confidencia, con Ana Asensio y Rafa Rodrigo.
Que se nos había olvidado ya está la cabecera, ya ha quedado claro de qué va este podcast. Es que, Jaime, empezamos aquí a hablar y no hay que nos pare a esta mujer y a mí. ¿Qué iba a decir la Jaime que me querías preguntar? Yo le iba a preguntar, ¿tú te sientes querido en el partido? Sí, Qué bonito. sí. Sí, y... ¿Te ha costado ser reconocido? Porque estabas hablando de algo antes muy importante y es, en la cultura española, como tú dices, sobre todo yo veo, salimos fuera, hoy nos metemos en un Claro. templo budista, nos metemos en un templo árabe, respetamos todas las normas, nos quitamos, nos hacemos la lavativa, todo fenomenal. Y de repente las iglesias, yo puedo entender que nuestra religión, yo soy católica, te puede parecer un poco tétrica, porque yo un día entré con mi madre a rezar el rosario, que mi madre se fue y dije, mamá, qué miedo, ¿no? Ave María, no sé cuánto, no sé qué. Claro, esto no es lo mismo que cuando te vas a la India, que dices, qué divertida es esta religión. Pues a lo mejor la nuestra es un poco más sobria, Claro. pero esto de rechazar y meterte el cáncer enemigo dentro, ¿cómo somos los españoles? Que ser profeta aquí cuesta mucho. Entonces, claro, cuando alguien quiere resaltar es como, quita, hombre, cállate, o tú no... Yo siempre o- pongo el o tú ejemplo no- de Penélope Cruz. Claro, es que o- aquí claro, la o tú no- pobre... bueno, y los consejos de los padres, tú no des mucho la nota, tú Claro. no digas mucho tal. Y claro, te veo a ti y te veo el... Ole yo, digo, qué buen trabajo han hecho tu Psicológico. familia, qué buen trabajo has hecho contigo. Mucha Qué- terapia, ¿no? También. Qué Bueno, bien. Claro, la pregunta aparte de sentirte querido es, ¿cómo ha sido esta trayectoria de decir, ostras, es que yo llegué y era un chico estudiante y ahora, pues mira dónde está, con mi coche oficial y representando a máximo nivel la política y además de una manera, si te diría, muy pionera? Mira, has dicho un montón de cosas, por supuesto, Sí, te he dicho un montón respetando... y te he lanzado porque, como No. digo, aquí aprovecho. Y además, respetando estamos- las lavativas, las abluciones, todo me va bien, el rosario. Quiero ¿De qué te decir, ríes, por favor? ¿cuál- Es que tú estás hablando de lavativas a tu historia y Jaime y yo, que somos muy mal pensados, se nos ha venido otra pero cosa a a la lo cabeza. importante. Ay, es que yo es lo que tengo. Yo siempre reivindico, en mi caso, yo vengo de una familia humilde, con un padre mecánico, una madre modista, ¿En serio? 4 hermanas. Pues sí. parece que vienes del barrio de Salamanca. No. Y la construcción viene precisamente de ahí, de que cuando llegaban los reyes y yo pedía una muñeca, pues se me ponía bajo el árbol lo mismo que al resto, El porque lo escaleste. que siempre primó fue el ser educados en libertad. Claro. Y mi hermana pequeña es peluquera, porque quería ser peluquera, y yo soy licenciado en Historia del Arte, porque quería ser licenciado en Historia del Arte, y siempre se nos respetó desde unas bases muy, muy claras de lo que tenía que ser el respeto, el cariño y, por supuesto, la familia. Tú decías lo del cariño. Claro que hay que querer y claro que yo me siento querido en el partido, pero ojo, esto de pretender llegar a una organización, me da igual la que sea, y que te quieran porque sí, es el grave problema. Esto de que te quieran requiere de mucho trabajo. Y sí, y probablemente porque, como cuando era pequeño me daban más de una colleja en el recreo, lo que yo pensaba mientras estaba en esa circunstancia era: tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor. Nunca planteaba, le voy a pegar... No. Yo siempre quería, de alguna manera, salir de esa circunstancia, de esa situación de estrés, demostrando que era mejor, no que ellos, mejor que lo que ellos creían de mí. El gen resiliente ahí. Claro, entonces eso te va construyendo Forjando tu carácter. efectivamente. Oh. Y luego mi madre, criada, evidentemente, en una España oscura como la franquista, ante la imposibilidad de educar a un hijo que era diferente, ella no tenía muy claro por qué, porque nadie le había explicado lo que es ser gay, ¿qué decide? Pues oye, no sé cómo hacerlo, importante también saber cuándo no se pueden hacer las cosas, voy a apuntarle al teatro. Y durante 10 años yo soy Jugabas. feliz en una escuela de teatro. Qué intuitiva ella, ¿eh? Claro. La intuición y el reconocimiento, Y qué insisto, amorosa. de la falta de herramientas para ayudar a tu hijo. Y claro, en una escuela de teatro simplemente eres lo que quieras ser. Y Efectivamente. ahí descubrí que todo era maravilloso y a la vez Y todo era posible. me ayudó mucho a ser quien soy hoy, a hablar en público, a saber conectar con diferentes personas en diferentes situaciones. Y luego la vida te va llevando, sin darte cuenta, a, pues con 46 años, tener el gran honor y la inmensa responsabilidad de representar a tus ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas,
en las Cortes Generales. Bueno, pues tampoco hay que pensarlo mucho por lo que decíamos antes. Para que No me no. lo vaya a creer y entonces me convierta en un cretino. Y- Bueno, te lo puedes reconocer porque tu Claro. familia imagino que estará muy orgullosa de ti. Sí, pero sin Sí, pero algarabías. sigues siendo Jaime. No te o como te, quepa la llama, o menor como te duda. llama, o como te llamasen. Sí, Jaime. Jaime. Y las comidas del Día de la Madre son en un salón de 20 metros cuadrados y todos muy pegados porque, claro, somos muchos, Me cada vez encanta. más. Claro. Y la cosa se Pero sí. ¿cómo te da eso también? Toma a tierra. Te coloca, duda. claro. Claro, sin es duda. tú, porque Fundamental. además tú eres la persona que eres también por toda esta todo. trayectoria. ¿Cómo no? Volvemos a las madres, qué importante. Qué bien usado. ¿Y qué opinas de un tema que a mí, por lo menos, yo desde fuera lo veo y me da mucha rabia? Es la polarización política, ¿no? Que parece que tienes que ser de uno o de otro. No puedes estar, no sé si os ha pasado, ¿no? Que hablas con amigos y tienes que colocarte y posicionarte ya con un partido político. Yo es que no sé de qué soy. Bueno, claro, Bueno, pero, sí, pero sí seguro lo que os sé, ha pero- pasado. Me refiero que tú estás en un sitio y tienes que ser o de unos o de otros. Esto de bandos, ¿no? Que además Es es que a mí algo... lo que, perdona, a mí lo que me han dicho siempre es, yo digo el apropiamiento de las cosas. Lo que me han dicho siempre es valores, corazón y obra social, izquierda. Dinero, economía y moral, derecha. Y esto es un poco lo que la gente, de verdad, os digo, que no le... O sea, Yo no lo he vivido así, pero me parece interesante pues lo mi que generación, dices. sí. Sí. Pero yo me refiero más entonces dices, a ¿por qué te apropias tú de algo? Me refiero más a la cuestión de que parece que no puedes estar de acuerdo con ciertas cosas de unos y con ciertas de otros. Incluso a veces yo por lo menos veo ese debate que me falta como una especie como de reconocimiento de, oye, esto lo ha hecho este partido, qué bien, ¿no? Enhorabuena. A veces eso a mí me falta y lo veo, ¿no? Que es como ha hecho una determinada ley o ha legislado uno de una forma y veo esa falta de reconocimiento a nivel global. Yo no sé si tú, desde la primera línea política, ves también esa polarización de la sociedad española que no pasa en otros países. Eso es lo que te iba a decir. No es una cuestión de la política, sino de la sociedad española, porque no os olvidéis que los políticos no venimos ni de Marte ni crecemos como las setas por generación espontánea. Provenimos de los mismos colegios, de las mismas universidades y vamos a los mismos restaurantes que el resto de ciudadanos y ciudadanas. Lo que pasa es que sí tenemos más responsabilidad por, en vez de continuar con esa polarización, no intentar minimizarla. ¿Qué ocurre? Y aquí pongo el foco en los medios de comunicación, que desde un lenguaje tranquilo, desde un discurso solo constructivo, lo normal es que el medio de comunicación no te dedique ni un segundo. Y sin embargo, cuando tu planteamiento es disruptivo o tu tono de voz un poquito más histriónico, Neuromarketing. el telediario te da el segundo por el que, uno, te refuerza el ego, porque te haces un poco famoso, y dos, te da la oportunidad de conectar con el ciudadano elector, que va a hacer que en las próximas elecciones generales autonómicas o municipales tengas ese escaño que te faltó para gobernar. Pero tú eso lo notas, Es un ¿no? círculo vicioso que en se el habla, que todos somos que se habla a veces en responsables. titulares, que yo veo que Sí, los claro. políticos hablan en titulares, les preguntas. Todos, incluso el usuario, que está harto de ver las peleas del Congreso de los Diputados, pero no es capaz de dejar de ver las noticias alarmantes Ana. o los titulares más... Están cansados de ver las peleas en el Congreso de los Diputados, pero los programas que más audiencia tienen en televisión son en los que se tiran botellas de agua. Total. O incluso en una sociedad que tendríamos que estar permanentemente denunciando cualquier tipo de violencia ejercida sobre las mujeres, en ocasiones y en cualquier horario, se permite que compañeros varones tengan actitudes inaceptables con mujeres en directo e, insisto, en canales de televisión vistos por todos y por todas en las Muy de casas acuerdo. de España. Cuidado. Qué importante lo que has dicho. Responsabilidad, todos. Pero lo fácil es señalarnos a los políticos que, insisto, tenemos la responsabilidad, porque nadie nos ha obligado a presentarnos en unas listas electorales y eso nos convierte en parte de la solución y no del problema. Claro, lo que pasa es que, como tú dices, si no te sacan porque el titular no es visto, no existes. Y si no existes, existe el otro. Entonces, claro, ahí que tenemos que estar jugando, tú lo has dicho, Y a veces ¿no? dice Entre- la mayor barbaridad, porque al final se convierte en eso. A Se ver cómo convierte aciertas en el un mensaje bárbaro, pero que llegue. Y claro, y es que Y luego está la inmediatez que decía Rafa al principio. Ese es el siguiente problema. Que además es todo tan evanescente Sí. que tengo que estar, mientras que digo la burrada,
maquinando la siguiente, Ay, madre. porque 3 horas después ¿Sabes? he desaparecido el político, el TikToker Todo. y el Instagramer. Porque si te das cuenta, antes teníamos referentes, role model, que podían ser el cantante, el político, el escritor o tu confesor. Y más o menos sabías quiénes eran por lo que habían escrito o por lo que te habían contado de ellos. ¿Qué ocurre? Que ahora en muchos casos los referentes son personas a las que solo conocemos a través de las fotos que cuelgan en sus redes sociales, que en muchos casos no son el reflejo de la realidad. ¿Qué va? Es un prisma. Con lo es que, una cara del prisma. imagínate entonces si los más jóvenes lo que quieren imitar es la cara de un que además está ultra maquillada y ultra transformada Total. para que sea Y más Y distorsionado. guay. estratégicamente estudiada. Y distorsionado totalmente. Y las redes no son el problema. No, tampoco. Lo que tampoco podemos es obviar que si queremos mejorar un poco, tenemos que corresponsabilizar y ser conscientes de mirarnos en el espejo y decir, ostras, ¿y yo qué puedo hacer? Claro, Efectivamente. volvemos al punto de partida que decías, ¿no? Educación, Sin duda. educación. Educación emocional. Formación, educación emocional, educación en valores, educación en humanidad, ¿no? En ser personas. Me dicen por el pinganillo, última hora. Ya sabemos que Que Rafa... hablamos, bueno, nos hemos enrollado muchísimo. es que tenemos, No, hacemos estamos un, tan no, es feliz, yo maravilloso. estoy feliz. Yo estoy feliz de que estés aquí Yo también. y ojalá Yo más encantado. políticos. Y hay que decirlo, Jaime es de esas personas Ole tú, accesibles. ole tú. Tú a Nada, veces, nada. Ana, yo lo he hecho cuando he tenido que entrevistar a un político, tienes que hablar con el secretario, con el asesor, con el gabinete de prensa, con Jaime. Oye, Jaime, acabo de estrenar este podcast, quiero que te vengas. Ok, cuenta conmigo. Yo Esa no- facilidad hay que destacarla. No solo te la voy a tiene todo el seguir, mundo. ya te sigo, sino que ya me he convertido en tu fan. Y si me hago En tu cura, fan. dile a tu marido que estará invitado. el ¡Ay, día me de- encanta, por favor! Ana te va a votar en las próximas. Hombre, totalmente, no lo dudes. ¿Te has parado alguna vez a pensar cuánto tiempo dedicas a cuidar de los demás? ¿Y cuánto tiempo inviertes en ti? En Vidas en Positivo saben muy bien que el primer paso hacia tu bienestar está en priorizarte a ti. Por eso ofrecen terapias personalizadas tanto para adultos, adolescentes como para niños, de manera presencial y también de forma online, para que puedas afrontar cualquier desafío emocional que tengas por delante. Si quieres más información es muy fácil, entra en vidasenpositivo.com o escanea el código QR que aparece en pantalla. Vidas en Positivo. Tenemos un test que hace la inteligencia artificial. Ya sabes que tenemos que adaptarnos porque, como decía Darwin, no va a sobrevivir el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los tiempos. Y es este mental break test que te vamos a hacer de preguntas rápidas y que ha seleccionado para ti la IA viendo tu perfil. ¿Estás preparado? Perfecto, sí, sin duda. Venga. ¿Hay que tener mucho ego para estar en política? Hay que tener ego. A la hora de afrontar un nuevo reto profesional, ¿a quién es la primera persona a la que llamas? A mi pareja. ¿Te gustan más los chicos calvos, morenos o rubios? Morenos. Morenos, sí. Con pelo. Bueno, es que te estoy mintiendo, me da igual. Me han gustado morenos, calvos, rubios, pelirrojos. Lo que pasa es que como querías una respuesta rápida, no he querido O sea, saltarme que las tienes, reglas. tienes novio. Sí, O sea, y y es gusto moreno. por todos los modelos y tipos. Yo Pero de nunca he momento- sido, de ¿ves la momento- ultraortodoxia? Mal. Claro, Exacto. pero de momento, o sea, tienes pareja, pues de momento... Pero eso no quita que me gusten. Oye, y las todos, parejas por abiertas Dios. existen, Ah, es verdad. Ana. Bueno, Pero que solamente hay un modelo madre de mía, qué pareja. retrógrada estoy. Acabas de quedar ahora Hoy he quedado como- fatal. No, que no, pero no, Póntela. tampoco. Ser un poco clásico es maravilloso, tampoco pasaría nada. Y yo fíjate que soy la moderna de mi no es generación. verdad. Ah, de tu generación, no lo sé. Claro, soy de 78, perdona, que somos Bueno, iguales. que eso te iba a decir, no, ni tú ni yo somos los modernos de nuestra generación. Yo siempre pensé que sí. No, pues no es Yo verdad. siempre pensé que era la Mariliendre de todo el mundo. Bueno, pero eso está muy bien. Ay. ¿Sabes qué, Habéis Ana? sido tan necesarias. Me Ana no encanta. sabía lo que era Marilyn, te lo bien. expliqué yo, ¿te acuerdas? Sí, yo- Dijo, Ana, yo soy Y ahora hay Marilyn. una película ahora. Claro, una serie, y yo Mariliendre. digo, si Pues yo soy esa. se me olvidaban, mis hermanas, mis padres Yo y soy mis Mar- amigas. Yo me encanta que me hayan puesto un nombre, porque yo soy esa. Yo estoy a Eres favor. Mariliendre. Pero Yo soy bueno, Mariliendre. calvos, morenos, Sí. rubios, lo que quieras. Vale, ¿pareja abierta o cerrada? Cerrada. ¿Qué haces cuando tienes un día de mierda de bajón total? Leer. Una canción que siempre te ponga de buen humor. Hoy puede ser un gran día. Que me la pongo muchos días.
¿Qué parte de ti crees que has tenido que blindar más para sobrevivir en la política? Hay veces que cuando eres muy sensible tienes que blindar esa parte de la empatía extrema para que determinadas decisiones no te duelan Sí. en lo personal. ¿A qué político de tu partido consideras amigo o amiga? Ostras, a muchísimos, de verdad. Se me ocurre, una de mis compañeras de escaño, Sofía Acedo, es amiga, Mar Sánchez, y luego de otros partidos. Yo soy íntimo amigo de Susana Díaz, por ejemplo, la expresidenta de Oye, la ¿es Comunidad verdad eso de que Madrid. luego os vais juntos a comer De de cañas otros y eso? partidos y Pero eso? es que si no fuera así, seríamos extraterrestres. ¿Pero me lo estás contando de verdad? Yo no le pregunto a mis amigos a quién han votado votan? en sus últimas elecciones. Y yo puedo tener No, una hombre, gran sí. discusión contigo y, sin embargo, valorar un montón de cosas que te caracterizan. Hay grandes diputados socialistas, hay grandes políticos de izquierdas a los que no solamente agradezco sus contribuciones a lo largo de estos 46 años de democracia, sino que ya me gustaría ser la mitad de listos Uy. y la mitad de sensibles que han sido ellos y ellas. Sí. Esto te engrandece, pero No, ahora yo, bueno, pero no ahora lo te sé. pregunto una cosa. Vale, esto te engrandece y me parece Pero un brillante ejemplo de y hay que alguien. sacarlo de reel. Pero espera, pero yo te voy a decir, ¿pero tú crees que tras un ataque de estos de inquina que vemos nosotros a veces en la tele, tú te puedes ir a tomar algo con...? Bueno, es que ese es el tema, claro. Ah, vale. Cuando tú llevas todo al extremo, Dime que se eso no. rompen los puentes Ah, vale. para Claro. todo. Vale. Pero yo a Carmen Alborch Vale. la tenía un inmenso cariño y un gran respeto. Por ponerte un ejemplo, yo mientras que fui consejero de Cultura, a quien tenía en el Ayuntamiento de Madrid era Manuela Carmena. Yo con Manuela Carmena en casi nada Entrañable, sí. Amamos a Manuela. estaba de acuerdo desde una perspectiva política, Era muy maja. pero tenía una relación extraordinaria. Mm. Y dentro de mi partido, pues claro que tengo muchos y buenos amigos. Pedro Rollán, el presidente del Senado, Engracia Hidalgo, Enrique Ruiz Escudero, todos los meses. Y Lola Moreno, hacemos una cena para recordarnos que sobre todo somos amigos, antes que políticos, diputados y todas esas Bonito. otras cosas. Yo siempre he pensado que si los amigos de la infancia a lo mejor los conocíamos de adultos, a lo mejor no seríamos por diferencias. Y Total. cuando ya te quieres de una manera Claro. más personal, de persona a persona, te da igual todas las otras construcciones. Yo, mis amigas del barrio de toda la vida, mis vecinas con las que tenía 3, 4 años, vamos, no nos podemos dedicar a cosas más diferentes. Y es maravilloso cuando llegan las maravilloso. Navidades y todos vamos a casa de nuestros padres cuando te- y nos unimos ahí en el día de Nochevieja y nos vamos a tomar algo antes de la Y cena. cuando te encuentras gente auténtica así de adulto, da Total. igual. Eso es. Gracias. ¿Sigo con el test? Sí, Venga. perdón. Venga, la última vez que fuiste al psicólogo, Al psicólogo hace muchos años. Muchos. ¿con quién te irías de caña? ¿Con Óscar Puente o con Pedro Sánchez? Con Óscar Puente, sin duda. Sin duda. ¿Qué cambiarías del estilismo del look del presidente del gobierno? Ostras, sí, es del look. Para empezar, esos colores así como que mal, muy mal, en general. Esta es más profunda. Si pudieras enviarle un mensaje al Jaime que iba a entrar en política, ¿qué le dirías? Que quiera un poco más y se deje querer un poco menos. Qué bonito esto, Qué bonito. Que quiera un poco más. Sí. Sí, porque, insisto, mucho rato vas al límite de qué guay soy. Es peligroso. Pregunta también para terminar, ¿es necesario el Día del Orgullo LGTBIQ+ en tu...? Es necesario cualquier día que celebre que somos felices, y a mí siempre me gusta recordar que además Madrid es un espejo en el que otras sociedades tienen que seguir mirándose. Y ser gay y haber nacido en España ya es un privilegio, pero también lo es haberlo hecho en Madrid. Y que España se convierta en ese lugar referente en el que otras sociedades y otros países pueden encontrar un poco de oxígeno para ser simplemente lo que quieran ser, ya merece la pena. Y a mí me encanta cuando los guays en la política dicen ojalá llegue un día en el que no sea necesario celebrar el orgullo LGTB, o ojalá haya un día en el que no sea necesario salir a la calle el 8 de marzo. Siempre hay derechos Celebremos que todo. conquistar y siempre hay motivos para felicitarnos por lo que hemos conseguido. Pero ¿y Me cuando encanta esa pregunta. Dejadme que diga una cosa súper polémica, Sí. pero es que no Venga, puedo evitarlo. has empezado con A lo de ver. los que no voten todos, que ahora, después de esta charla, que voten todos, ¿no? Que voten todos, todo el Los- mundo. Bien, como al principio decías que tu amiga, esta amiga que no existe. Ah, no, había claro, dicho- decía, pero sobre todo porque decía que había gente que no estaba preparada, formada para votar. Bueno, vaya Venga, tela. acaba con otra Bueno, polémica. esta es una pregunta mía reflexiva de niña pequeña, ¿vale? O sea, yo voy por los túneles de la M30
que conste, me encanta, soy mariliendre, ya lo sabéis, me encanta el orgullo, que me parece divertidísimo todo. Y yo veo, Semana del Orgullo, ¿no? Porque en la Semana Santa no pone Semana Santa. También lo pone, Ana. No. Sí, lo pone. Desfile de Semana Santa. Igual que también hay cartelería y hay de no todo. lo pone. Pero Sí también lo hay que ver, pone. hay que entender una cosa, lo lúdico frente a lo espiritual. ¿Sabes cuál ha sido el gran Claro. acierto del orgullo Que parezco yo aquí la LGTB? mayor religiosa del mundo. No, Lo que pero creo- es que el Día Pero del que yo Orgullo, sí que soy un además poquito- el Día del Orgullo a nivel económico, solamente para los empresarios, es el evento del año que más dinero o de los que más dinero deja, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid. O sea, aunque ya solamente sea desde un punto de vista empresarial, como evento, ya sin meterte en la parte de lo que reivindicas, que para mí me parece fundamental y no aguanto, y lo digo y a lo mejor me meto en otro berenjenal, pero me da igual, cuando alguien te dice, ¿y por qué no existe el Día del Orgullo hetero? Bueno, pues Porque porque no. todavía, por ser hetero, hay países donde no te meten en la cárcel, por ser gay sí, porque tú vas de la mano con un chico y a mí sí que me insultan si voy por determinados barrios, y porque siendo hetero, pues... No, a lo mejor algún día tenemos que hacerlo, pero dentro de cuando. O sea, me refiero- No es verdad, pero sí, mira, yo te voy a decir, ¿cuál ha sido el gran éxito del orgullo LGTB? Que se hace siempre desde lo lúdico. Y es más, cuando determinados políticos a fecha de hoy intentan convertirlo en batalla, se cargan su esencia. Desde 1969, que un montón de trans en Nueva York salieron a defender los derechos civiles de todos y de todas, porque cuando se defienden los derechos del colectivo LGTBI, se está defendiendo la igualdad de todos y de todas, porque esto va de la construcción global. Claro, y yo que soy muy integradora y me muevo mucho entre muchos mundos distintos, a mí lo que me pasa es eso, que ni me gusta escuchar al del colectivo LGTB y que se siente perseguido, ni me gusta escuchar al católico que se siente juzgado. Lo que pasa, Ana, es que totalmente de acuerdo. No me gusta. Imagínate los que somos todo. Claro. Eso ya es un Por eso disparate. te amo. Claro. Pero dicho esto, yo cuando hablábamos de quién soy y de cómo he llegado hasta aquí, hasta 1991, y eso lo sabes mejor que yo, la Organización Mundial de la Salud decía que yo era un enfermo psiquiátrico. Y yo Aparecía en también. el manual de diagnóstico Nunca estadístico, eso es muy ha fuerte. aparecido que un heterosexual sea un enfermo psiquiátrico. Eso me Eso da como mucha poco pena. nos da Derecho, y un espacio temporal para reivindicarnos y para curarnos. claro. Porque Además, todavía tenemos de forma Herida. cuasi endémica Herida. una sombra de Vale, te tú lo eras compro. malo, Y nace- tú Te lo estabas compro. enfermo, Vale, te lo compro como- tú eras un montón Vale. de cosas. no, y que nadie, tú no sufres insultos por ser hetero. Por ser hetero, nadie te insulta y te dice hetero de mierda. Te podrán decir mil Tetona. cosas, fea, gorda, tal, pero calvo, lo que quieras, pero nadie te insulta por ser hetero. Por ser homosexual todavía sí sigue siendo un insulto hoy en Dicho día. esto, hemos conseguido vivir en un mundo maravilloso, Sí. somos un país extraordinario y un ejemplo porque en esos 46 años de democracia, viniendo de donde venimos, que la libertad era simplemente algo prohibido, hoy somos uno de los 3 países más igualitarios del mundo. ¿Y Ya. esto qué quiere decir? Flipante. Que me da igual Sí. si no somos capaces de reconocer que Penélope Cruz es una gran actriz. Da igual, Que lo es. somos un país cojonudo, porque hemos sabido querer a quien tenemos alrededor nuestra y en Qué bien. menos de 50 años ser un referente. Me encanta y me encantaría pedirle a Jaime, como habla tan bien, que nos dijera como esa frase que le gustaría desde nuestro podcast, como político, lanzarle al mundo. Me Claro. siento importante diciendo esto. ¿Qué te Mía, no, yo no tengo ni idea, pero sabes que hay una frase Bueno, que no es mía. tuya, expresión, reflexión, tu mensaje. Mira, esta para ya rematar. Hay Venga. una expresión maravillosa, pero esta es de Dostoyevsky y no tiene ningún valor que yo solamente la repita, pero que dice que solo la belleza salvará el mundo. Y el concepto belleza, Platón decía que era sinónimo de bondad. Pues bueno, hago un mix entre Dostoyevsky y Platón y me quedo en que solo la belleza y la bondad salvarán el mundo. Para terminar, ¡Qué bonito! es precioso. Y te iba a pedir que para terminar, no te hemos preguntado, y si me puedes resumir en una frase, ¿cuál ha sido en tu vida tu momento mental break? Ese momento, boom, de catarsis o de colapso mental. Si tuvieses que identificar cuándo fue tu momento mental break. Mira, 2. 1 en positivo. El día que Cristina Cifuentes me llama y me dice te quiero en mi gobierno para que te encargues de los temas de cultura, no daba crédito. Y el negativo, el día que me llama mi hermana y me dice tu sobrino tiene leucemia. Oh. Las dos cuestiones inmediatamente asimiladas, incorporadas y lo mejor posible, bueno, Integradas. sí, para ser capaz de
en el lugar que me correspondía hacer todo lo que tenía que hacer. Jaime, Qué bonito. pues para mí, gracias por tu humanidad, por tu verdad, Gracias a por vosotros. tu bondad, por tu fuerza y por ser como eres. Por tu Gracias, generosidad. me ha encantado conocerte. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí, gracias a ti, Rafa, y a ti, Ana, por invitarme. Porque al final esto también es catártico, ¿no? Y entonces Total. me habéis ahorrado o una visita al psicólogo o al Psicoanálisis, confesionario. psicoanálisis gratis. Ya para terminar, trabajaste, creo, con la mujer de Mariano Rajoy, ¿puede ser? Con Elvira. Como asesor. Sí. Bueno, no en realidad, yo trabajaba en el gabinete del presidente del gobierno y por esto de la empatía y porque siempre he tenido muy buena relación con las mujeres, me encargaba de sus temas. Tema estilismo, ¿cómo nos valoras, Ana y a mí? Pero maravillosos. Pero esto no tiene ningún, Es esto que tú no tienes tiene un gustazo. ningún valor. Que yo lo diga, quiero decir. Jaime, muchas gracias. A vosotros, de verdad. Suscríbete a Mental Break en YouTube o síguenos a través de nuestras redes sociales en @podcastmentalbreak.